Hijo flojo, hijo. Miles de personas siguiendo el mismo ritmo. Compras y aumentas el poder, capitalismo. El egoísmo abarca su esencia en sí mismo. Egocentrismo, fuentes se asombran su espejismo. Quieren el racionalismo que solo tiene odio sobre sismo, ya que el humanismo quiere el liberalismo. Yo. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Comienzo agradeciendo aquí a los compañeros de este grupo que se llama TOR, a ver si no me equivoco, Tejiendo Organización Revolucionaria, que entiendo que además son compañeros adherentes del cada vez más grande, cada vez más vasto y cada vez más importante movimiento, no solamente nacional, sino internacional, de la Sexta, del cual yo también soy orgullosamente adherente. Entonces les agradezco esta invitación para hablar de este tema. Es un tema bastante complicado, entonces tendré que ser un poco enunciativo en las tesis y en las ideas que voy a desarrollar, porque sí es un tema vasto y complejo, pero sí quiero proponer algunas hipótesis, digamos, generales sobre esta cuestión. ¿Qué podrían ser las ciencias y los métodos que nos puedan servir como herramientas para desarrollar y potenciar el pensamiento crítico, ¿no? Y aquí comenzaría diciéndoles que es muy oportuna la reunión de la celebración de esta conferencia o de esta mesa redonda, porque yo creo que tiene mucho que ver con los últimos comunicados que los compañeros neozapatistas han estado publicando recientemente. Ustedes seguramente tienen en mente un comunicado que se llamaba ¿Cómo están nuestras comunidades?, y que habla de los progresos que los neozapatistas han ido logrando en estos 20 años, digamos, de lucha pública, 22 años de lucha pública y 32, digamos, de existencia en general, y también otro que se llamaba las ciencias, o se llama las ciencias, las artes, los pueblos originarios, creo, y los sótanos del mundo. Déjenme decirles que es verdaderamente mi convicción que, como siempre, los compañeros neozapatistas van un paso, o dos pasos, o a veces hasta tres pasos, adelante de todos nosotros, siempre. Fíjense, los compañeros están planteándonos en estos dos comunicados una idea que me parece que es fundamental y a la que voy a volver en mi exposición. Si queremos asumir el periodo histórico que estamos viviendo hoy, no tenemos solamente que pensar en términos de nuestra tarea destructiva del capitalismo, como pensaron durante décadas e incluso siglos los movimientos revolucionarios. Ahora, junto a la tarea de cómo podemos hacer inteligentemente un proceso de destrucción, de desmontaje y de aniquilación del sistema capitalista mundial, de la hidra capitalista, ya tenemos que empezar a discutir desde ahora mismo lo que va a ser nuestra tarea reconstructiva. Es decir, ahora que el mundo capitalista está colapsando frente a nuestra propia mirada, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a sustituir ese sistema capitalista que está colapsando? Una vez que logremos empujar suficiente para que el capitalismo efectivamente desaparezca de la faz de la tierra, ¿qué vamos a poner en su lugar? Y yo creo que este problema que hoy discutimos de los métodos y las ciencias como herramientas del pensamiento crítico y ese texto de las ciencias, las artes, va precisamente en términos de esta tarea reconstructiva, que los compañeros ya están comenzando a analizar precisamente desde ahora. Fíjense, entonces ellos están planteando, claro que tenemos que discutir cómo relanzamos el pensamiento crítico para destruir a la hidra capitalista, pero ya también tenemos que empezar a discutir, y después, cuando empecemos a construir un mundo en el que quepan muchos mundos, lo que los compañeros zapatistas ya están haciendo, llevan 20 años empezando a construir un mundo en el que caben muchos mundos. Bueno, en esta tarea reconstructiva, ¿qué papel van a ocupar las ciencias? ¿Y qué tipo de ciencias? ¿Qué debemos entender por ciencias? ¿Qué papel van a jugar las artes? ¿Qué papel juegan los saberes populares, cuyos depositarios fundamentales son los pueblos originarios? ¿Qué papel juegan los saberes subalternos,
cuyos depositarios son lo que ellos llaman los sótanos del mundo. Y también qué papel juega en todo esto el pensamiento crítico, al cual fue dedicado el seminario de mayo del año pasado por parte de los compañeros zapatistas, ¿no? Bueno, si ustedes se dan cuenta, los compañeros zapatistas casi que a nosotros, a los intelectuales, a los universitarios, a los académicos, a la gente que supuestamente nos dedicamos como nuestro oficio principal a pensar, y que vamos bastante por detrás de ellos, nos están literalmente llevando de la mano. Primero hicieron la escuelita zapatista para enseñarnos qué cosa era la libertad y la autonomía, después hicieron la reunión del Congreso Nacional Indígena, luego organizaron el Festival de las Resistencias y las Rebeldías, luego nos abren el espacio del Seminario del Pensamiento Crítico y ahora nos dan estos textos recientes que me parece que son maravillosos. Bueno, paso rápidamente entonces a algunas tesis que literalmente quiero plantearles un poco, digamos, a manera provocadora, en el mejor de los sentidos. Fíjense, cuando los compañeros plantean en estos textos recientes que las artes son fundamentales y que las ciencias son muy importantes y que tenemos que empezar a discutirlas, están repitiendo una idea que Marx había planteado. Fíjense, Marx en un texto maravilloso, en el mejor de sus textos, también en el más complejo y el más difícil de comprender, pero que es de una riqueza y de una profundidad extraordinaria, que se llama Los Grundrisse, los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, dice de repente que el hombre en su relación con la naturaleza ha construido fundamentalmente 4 modos de aproximarse al mundo. Y entonces Marx enuncia y dice, hay un modo que es el modo práctico instrumental. Este modo práctico instrumental abarca lo que conocemos como la economía, pero también un poco la política, que como nos enseñó Lenin en su momento, no es más que economía concentrada, pero también ciertos aspectos de lo social, ¿sí? Bueno, una segunda manera de aproximarse al mundo de los hombres es el modo artístico, es decir, justamente una aproximación fundamentalmente estética al mundo, y de aquí nacen todas las artes, la pintura, la escultura, las 5 artes canónicas, y luego la sexta, que entre paréntesis les pregunto cuál es el sexto arte, porque todos dicen que el cine es el séptimo, y yo he buscado cuál es el sexto, creo que es la fotografía, pero ese es un tema de debate. Estoy un poco bromeando y un poco no demasiado. Si alguno de ustedes sabe cuál es el sexto arte, bueno, los 7 artes. Hay una tercera forma de aproximarse al mundo, dice Marx, que es el modo religioso. El hombre puede tener respecto de la naturaleza una actitud más bien contemplativa, admirativa y de culto, y a partir de ahí nacen tanto las formas, digamos, de aproximación mágica, como también evidentemente las formas religiosas. La religión no es más que una variante más o menos sofisticada del modo mágico de aproximarse al mundo. Y finalmente, la cuarta forma que Marx plantea, que es un modo de aproximarse a la naturaleza por parte del hombre, es precisamente lo que él llama el modo científico, ¿sí? Donde efectivamente el objetivo fundamental es descifrar los códigos de la propia naturaleza, descifrar los códigos de lo que es el propio hombre y tratar a partir de esa comprensión del mundo de insertarse en él. Insisto en este punto porque fíjense, me parece que no es para nada casual la coincidencia entre este planteamiento de Marx y las tesis que ahora los compañeros están planteándonos. Bueno, esta es una primera idea. Una segunda idea que me parece que es fundamental es que también, y lo comentaba con los compañeros cuando estaban organizando, digamos, esta mesa redonda, yo creo que debemos renunciar a esta idea, digamos, prepotente que nos han imbuido de que existe la ciencia y de que existe el método. Y para desmistificar esto, desmistificarlo y también desmitificarlo, lo que habría que hacer es entender que la ciencia no es más que una simple variante de las estructuras del saber. Pero durante mucho tiempo los hombres vivieron sin ciencia. A menos que forcemos muchísimo el concepto, no creo que el conocimiento de Aristóteles o de Sócrates o de Platón pueda ser calificado como ciencia, ¿sí? No creo que el saber de los chinos se pueda llamar ciencia. Entonces, fíjense, la humanidad siempre ha desarrollado diversas estructuras del saber, pero no es lo mismo las distintas formas del saber
que una variante específica del saber, que es la del saber bajo la modalidad científica. Esta que ha sido privilegiada, jerarquizada, potenciada e incluso sobrevalorada por el propio mundo moderno y por el propio capitalismo. Y tengo que ir rápido, pero en la parte del debate quizá podemos ahondar en esto, pero fíjense, es muy interesante. ¿Qué hace el capitalismo en el momento de su surgimiento? Lo que hace es marginar absolutamente todas las formas del saber popular, todas las formas del saber precedente, y afirmar que el único saber legítimo es el saber de la ciencia. Y entonces, efectivamente, los saberes populares, los saberes de las brujas, la astronomía, los saberes que la propia religión pueda contener, todos los saberes nacidos de la experiencia directa son marginalizados, son reprimidos, son considerados en todo caso de una jerarquía inferior frente al saber moderno burgués que adquiere la estructura de la ciencia burguesa. ¿Sí? Y esto me parece que es importante porque hay todo un debate que se da en el siglo XVI y XVII y XVIII entre si debemos darle prioridad a lo que se llama la ciencia del libro o debemos darle prioridad a la ciencia de la observación. Fíjense, la medicina moderna en el siglo XVI, los médicos discuten dónde se forma el buen médico. Leyendo tratados de anatomía y de fisiología y del funcionamiento de los órganos, o se forma observando a los enfermos, oliendo su sangre, oliendo sus heces, viendo el color de los moretones, examinando el cuerpo del enfermo. Y como todos ustedes saben, la variante que triunfó en la medicina fue la medicina del libro. Pero este proceso es un proceso que recorre todo el desarrollo de los últimos 5 siglos de la ciencia burguesa. Porque si ustedes se dan cuenta, la ciencia burguesa es cada vez más una ciencia libresca. Y se afirma que lo que está dicho en un libro, uno de los efectos muy saludables de la Revolución de 1968 fue que hizo pedazos este axioma, pero hasta 1968 había el mito de que lo que estaba puesto blanco sobre negro sobre un libro era verdad. Automáticamente, si estaba impreso, era verdadero. Y el saber del libro se consideraba superior al saber nacido de la propia experiencia directa. Pero se dan cuenta cómo cuando uno lo enuncia, parece descabellado y absurdo, ¿no? ¿Cómo va a ser que sea superior lo que dice en un libro que lo que los hechos nos están mostrando? Y además se supone que todo el saber de los libros nace pues de la observación directa, pero en el desarrollo, digamos, de la burguesía y del saber burgués, y con el desarrollo de esas estructuras horribles que se llaman universidades, de las cuales yo formo parte, nadie es perfecto, y de las cuales ustedes también, en el desarrollo de esas estructuras universitarias se sobrevalora precisamente la jerarquía del saber libresco y erudito sobre el saber nacido de la experiencia. Hay muchos autores que han estudiado esto. Por ejemplo, de pronto la burguesía inventa la novela de aventuras y los burgueses, en vez de viajar, leen novelas que cuentan los viajes por todo el mundo. Y de repente la burguesía inventa el modelo del paisaje en la pintura y en vez de ir a ver el campo, llena su sala de cuadros con paisajes. Y entonces tiene falsas naturalezas pintadas, lee novelas de aventuras en vez de ir al mundo real, pero privilegia a las primeras sobre las segundas. Fíjense, bueno, todos nosotros sabemos, muchos de ustedes son filósofos, entonces ahí me ponen un poco difícil el ejemplo, pero los que no son filósofos saben perfectamente. Por ejemplo, un ingeniero aprende ingeniería y cuando sale de la carrera no sabe nada. Entonces tiene que ir a las fábricas a aprender pues lo que realmente tiene que saber para ser verdadero ingeniero. Y les podría contar miles de anécdotas que los compañeros obreros de la clase obrera sindicalistas nos cuentan de cómo se burlaban y les ponían 4 a los ingenieros, porque los ingenieros no sabían nada, pues sabían los libros. Y a la hora que se enfrentaban a un motor real, o a la hora que tenían que componer un teléfono de verdad, fracasaban. Y los obreros les enseñaban, bueno, ustedes conocen ese texto del hoy extinto subcomandante insurgente Marcos, que narra cómo llega un ingeniero súper conocedor, etcétera, y los indígenas zapatistas le hacen un corte con el machete a una planta,
que 100 veces más preciso que lo que él puede hacer con todos sus aparatos de medición y de precisión, etc. Bueno, ya no ahondo en eso, porque se me está yendo el tiempo. Fíjense, cuando se desarrolla este saber libresco y erudito dentro de las estructuras universitarias, se va gestando lo que entonces Immanuel Wallerstein ha llamado el régimen, primero de las dos y luego de las tres culturas, que crea las estructuras de lo que se llama la ciencia o las ciencias modernas, las que hoy conocemos como ciencias, que hoy están absolutamente todas en crisis, que hoy absolutamente todas están de alguna manera teniendo que reconocer sus absolutos límites, pero que efectivamente se fueron consolidando y construyendo a partir del siglo XVI, XVII, XVIII. No voy a repetir este argumento que es muy largo, lo remito a la lectura de los textos de Wallerstein al respecto, y solo les diré, se crean tres estructuras que son el campo de lo que se llama las ciencias naturales, el campo de lo que se va a llamar las ciencias sociales y finalmente el campo de lo que se llama las humanidades, ¿sí? Estas se supone que tienen objetos de estudio distintos, pero también incluso objetivos diferentes, porque se supone que las ciencias o las formas modernas burguesas del saber tenían que dar cuenta de lo verdadero, de lo justo y de lo bello. Entonces, a las ciencias naturales les toca establecer la verdad sobre el mundo natural. A las ciencias sociales se supone hipotéticamente que les tendría que corresponder estudiar a la humanidad o a la historia del hombre o a la sociedad para lograr convertirla en una sociedad, humanidad o historia más justa. Y en tercer lugar, por eso la historia aquí no queda demasiado y hay quien la pasa a las humanidades, mientras que en cambio a las humanidades les correspondería estudiar, digamos, lo bello, tratar de establecer los cánones de lo que entendemos por belleza. No ahondo en este argumento y solo paso a un punto que me parece que es muy fundamental y que debemos de tener en cuenta ahora en términos de esta tarea reconstructiva futura que los propios compañeros nos están planteando como un desafío inmediato. Fíjense, dado que los objetos y los objetivos de estos tres campos o de estas tres culturas son radicalmente diversos, obviamente la presencia del sesgo ideológico en cada uno de ellos es diferente, ¿sí? Las ciencias naturales lo que quieren, en términos reales, más allá de su discurso, es lograr aumentar el dominio, la explotación y el uso productivo capitalista de la propia naturaleza, incluso al grado de su destrucción, porque esto que estamos viviendo el día de hoy, todos ustedes vienen vestidos como si fuera mediados de diciembre o principios de enero, esto es lo que es el cambio climático, aunque nos digan que no nos preocupemos y que no es terrible, donde se va a ver que tengamos las temperaturas que estamos teniendo el día de hoy en plena víspera del inicio de la primavera. Bueno, el hombre ha destruido hasta tal punto la naturaleza que muy pronto los polos se van a derretir. Y cuando los polos se derritan, naturalmente los continentes van a ser invadidos por el mar. Y entonces todas las ciudades costeras van a desaparecer. Y la falla de San Francisco se va a hacer cargo de una parte de Estados Unidos. Bueno, sí, dejémoslo ahí. Estoy medio bromeando y estoy hablando un poco en serio. Las ciencias sociales cumplen una función que es la de la justificación ideológica del orden social burgués y funcionan y existen para tratar de convencernos de que vivimos en el mejor de los mundos posibles y de que si no es el mejor de los mundos posibles es el único con el que podemos estar y que nos tenemos que resignar y que tenemos entonces que aprender a vivir con él y adaptarnos. Mientras que las humanidades parten simplemente de proponer un canon histórico de lo que es la belleza, que en el fondo es el mismo canon burgués moderno de lo que es bello, los estereotipos de lo bello, donde el arte occidental curiosamente siempre es superior al arte oriental, donde el arte, por ejemplo, de Europa siempre es superior al arte indígena, donde curiosamente, etcétera, y una vez propuestos estos cánones de belleza, tratar un poco como de imponerlos y de difundirlos como si fuesen atemporales, como los cánones permanentes de la conquista de lo bello en el campo de las artes y un poco también en el funcionamiento, digamos, cultural, ¿no?
Obviamente el sesgo ideológico es distinto en cada uno de estos casos, porque para las ciencias naturales, aquí mis colegas, que creo que van a hablar más de eso, y que es un campo sobre el cual yo naturalmente sé bastante menos que ellos, me corregirán, pero yo creo que la presencia del sesgo ideológico en las ciencias naturales, aunque naturalmente existe, hay una agenda de lo que se debe estudiar para que sirva al capitalismo, digamos, no es tan central ni tan decisiva como lo es en el campo de las ciencias sociales. En el campo de las ciencias sociales el sesgo ideológico es absolutamente invasor y fundamental. Los conceptos mismos están construidos para legitimar este orden moderno burgués como el orden, digamos, más racional, para decirnos que la sociedad europea es la más avanzada, que obviamente el capitalismo es la forma más humana, que es la más progresista, que es la que implica más crecimiento económico, que daba más bienestar material, etcétera. Todo eso que ustedes conocen muy bien. Y por último, las humanidades tienen ese sesgo ideológico en el punto de partida y luego, digamos que esto está un poco menos presente, ¿no? A ver, fíjense, pero es interesante esto porque el pensamiento crítico, ¿dónde nace? El pensamiento crítico nace en el seno de las ciencias sociales. Y yo creo, lo vuelvo a decir, un poco porque estoy absolutamente convencido de eso, pero un poco también provocadoramente, lo vuelvo a decir provocadoramente, yo creo que la matriz de todo pensamiento crítico posible en la actualidad parte sin duda de Marx. Ahora, Marx es absolutamente imprescindible si queremos pensar en términos críticos, pero al mismo tiempo, y para ser fieles a Marx, si Marx es imprescindible, ya no es suficiente. Y ya no es suficiente no porque haya caducado, sino porque el mundo ha cambiado. Y nosotros tenemos que hacer exactamente el mismo ejercicio hoy que Marx hizo en el siglo XIX. Entonces, yo creo que sin las categorías, los conceptos, los textos y los aportes de Marx, es imposible pensar en términos críticos. Pero también creo que tenemos que hacer nosotros ahora la tarea que Marx hizo en su momento, es decir, recuperar todos los aportes del pensamiento dominante desarrollado en el siglo XX y XXI y desde su crítica seguir desarrollando la caracterización del mundo actual. Y aquí también debemos de recoger todas las tradiciones que hay de pensamiento crítico que no son necesariamente marxistas. Y pienso, por ejemplo, en autores como Fernand Braudel, o pienso, por ejemplo, en un autor como Norbert Elias, o pienso, por ejemplo, en un autor como Michel Foucault, que son autores que son absoluta y profundamente críticos, que no son marxistas, o que no son declaradamente marxistas, porque en cada uno de estos se podrían hacer debates interesantes al respecto, y que sin embargo nos aportan muchos elementos fundamentales para pensar el mundo actual. Y lo digo porque entonces yo creo que tendríamos que seguir recuperando a Marx, también recuperar estas tradiciones del pensamiento crítico, también seguir criticando y desmontando al pensamiento burgués dominante y desde ahí construir pensamiento nuevo y a partir de todo esto avanzar en la caracterización de la hidra. Yo creo que eso es a lo que nos estaban invitando los compañeros en mayo del año pasado, justamente en el seminario del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, ¿no? Esas creo que son como las tesis fundamentales planteadas muy esquemáticamente, y como ya se van a acabar los 25 minutos, entonces voy a terminar resumiendo lo que yo creo que son como las tareas fundamentales que tenemos que abordar desde esta perspectiva de, digamos, si queremos desarrollar las ciencias y los métodos que sirvan como herramientas para relanzar, recuperar y profundizar el pensamiento crítico como instrumento de lucha en contra de la hidra capitalista. La primera, tendríamos que cuestionar entonces esa división entre ciencias y saberes, y entonces ser mucho más humildes y entender que eso que llamamos ciencias, basado en el saber libresco y erudito, y todo ese saber que aprendemos en el mundo de la academia y en la universidad, es un pequeñito fragmento de un mundo de saberes inmenso. Entonces cuestionar la división entre ciencias y saber popular.
y volver a restituir la primacía. El saber popular es la fuente originaria de todo saber, y volver a reconocer que el saber que nace de la experiencia es el origen necesario de todo saber. Entonces tendríamos que empezar a avanzar en términos de romper esa división entre ciencias y saberes y rescatar los saberes populares y subalternos, y a la vez rescatar un poco los saberes nacidos de la experiencia. Segundo, en las ciencias naturales tendríamos que separar cuál es la parte que tienen de conocimiento real de la naturaleza, que para eso fueron construidas y han avanzado algo, no demasiado en ese sentido, y separar sus sesgos ideológicos, para entonces rescatar los primeros y eliminar los segundos. Estoy pensando siempre en esta lógica reconstructiva, ¿no? La tercera, habría que desmontar radicalmente a las ciencias sociales actuales, que en un 90 o 95% son pura ideología. Yo eso sí se los puedo decir con más elementos, porque yo no les contaré lo que estudié, porque no es algo como para estar orgulloso, pero lo estudié en una facultad que está aquí cerquita. No crean que está luego, tampoco caí tan bajo, pero la que sigue de la que está aquí juntito, exactamente, entonces ahí estudié. Bueno, y yo sé lo que les digo, el 95% de los textos que hoy existen en ciencias sociales son pura ideología, no sirven para nada, ¿sí? Hay un 5% que sí debemos, digamos, de rescatar, y ya les dije los autores, obviamente Marx, obviamente Foucault, obviamente Norbert Elias, la Escuela de Frankfurt, Gramsci, etcétera, ¿no? Naturalmente Wallerstein. En tercer lugar, tendríamos que tratar de quebrar y de trascender ese sesgo inicial de las humanidades y partir del hecho de que no existen cánones absolutos de la belleza y que no existen tampoco patrones inalterables de las construcciones culturales. Entonces tenemos que relativizar las construcciones culturales y tenemos que relativizar los cánones de lo que es la belleza y por tanto lo que son las artes. Tenemos que quebrar la diferencia entre arte y supuestamente artesanía. Fíjense, los compañeros zapatistas en diciembre van a hacer una cosa fantástica. Ellos nos van a enseñar el arte que ellos hacen. Ese arte que además desde el punto de vista burgués es obviamente no es arte, ¿no? Pero fíjense, en el seno mismo de lo que produce el propio capitalismo, ¿por qué nos dicen que Bach sí es arte y Jethro Tull no lo es? Y Jethro Tull es infinitamente superior a Bach. Todos ustedes me van a perdonar, pero cualquiera de ustedes que sepa un poco de música sabe que el grado de complejidad de las canciones de Jethro Tull es como 45 veces más que las partituras elementales de ese muchacho simpático que se llamaba Juan Sebastián. Tendríamos que historizar los cánones de la belleza, tendríamos que localizarlos y tendríamos que reconstruir otra visión dialógica, plural, histórica, diversa del sistema de las artes, no puedo explicar lo que es esto, de las culturas, de los saberes mismos. Y por último tenemos que retomar el pensamiento crítico desde Marx y desde los marxismos críticos. Hubo muchos marxismos vulgares, hubo muchos marxismos institucionales, hubo muchos marxismos funcionalistas y estructuralistas que no sirven de nada, pero del verdadero marxismo y de los marxismos críticos, junto a las tradiciones y pensadores críticos del siglo XX y XXI, y desde el desmontaje, seguir entonces trabajando en esta construcción de las herramientas para luchar contra la hidra capitalista. Gracias. Bueno. A ver, compañeros, bueno, primero que nada sí quiero rehabilitar a la revista Contradictorias. Acaba de salir el número 26, que además es un número que está dedicado como homenaje a Bolívar Echeverría. Yo sé que muchos de ustedes son filósofos, o aunque no lo sean, saben la importancia de que fue Bolívar Echeverría. Los que quieran, hay un ejemplar para cada uno de ustedes gratuito. Y aparte también traje unos pocos, pero ahí no creo que alcance para todos, del número 25 de la revista, que está dedicado al pensamiento crítico. Intenta de alguna manera ahondar en esta línea de lo que fue el seminario
mayo pasado. Bueno, les digo porque los que se vayan yendo pueden recoger la revista aquí con los compañeros. Me hicieron muchas preguntas, entonces para no abusar del uso de la palabra voy a tener que irla respondiendo, pero un poco breve o telegráficamente. A ver, hago una primera aclaración que es importante. Yo nunca hablé de conocimiento religioso. Esto sí quiero decirlo muy claramente, porque yo sí creo, como dijo Marx, que la religión es el opio del pueblo. Y lo digo porque aquí en esta Facultad de Filosofía y Letras hay un charlatán, que es un teólogo de la liberación encubierto, que dice que incluso apoya a los zapatistas y que anda reciclando su caduca teología de la liberación, tratando de utilizar a Marx para eso. Y lo digo porque él defiende esas posturas que se llaman de coloniales y poscoloniales y no sé qué coloniales, que yo creo que son baratijas ideológicas de bajísima calidad. Si ustedes se encuentran con las gentes que defienden las posturas poscoloniales o decoloniales, aléjense rápidamente de ellos, cuéntaselo a quien más confianza le tenga, porque esa gente es genuinamente peligrosa. Se los digo porque incluso aquí me permito hacer un pequeño matiz respecto del compañero Adolfo. Yo creo que es muy genuino lo que él dice. Claro que tenemos que recuperar a los pensadores de América Latina, claro que sí, a Mariátegui, claro que sí. Yo honestamente no creo que Marx se equivocó. Yo sí creo que Simón Bolívar no es un gran pensador, yo creo que es un personaje bastante mediano, y yo creo que lo que Marx dice de Simón Bolívar es absolutamente cierto. Yo sí creo que era un cobarde, yo sí creo que cuando había batallas muy difíciles huía, pero eso está documentado además históricamente. O sea, Marx se basó en un historiador que se llama Preston, que hizo 2 tomos sobre la figura de Bolívar y que da datos, lugares, testimonios históricos profundos. Simón Bolívar no es un gran pensador, creo yo, o sea que no creo que Bolívar se equivocó, y lo digo porque que Marx, perdón, dije que Bolívar, pensaba en Bolívar Echeverría, tampoco se equivocó, pero bueno, Marx no se equivocó, entonces, pero lo digo porque no deberíamos caer en la idea de decir que podemos hacer una especie como de ciencia latinoamericana, o de ciencia mexicana. Eso es lo que dicen esos charlatanes decoloniales. La ciencia no tiene patria. Ahora que estamos hablando de la ciencia, me perdonan, pero la ciencia no tiene patria. Lo que tenemos que hacer es rescatar a los pensadores críticos, vengan de donde vengan. Entonces, si Franz Fanon es genial, hay que leer a Franz Fanon y nos da igual que fuera martiniqués y que haya vivido en Argelia. Y si Foucault es francés, nos da igual que sea francés. Y claro que si Mariátegui fue peruano, y si Bolívar Echeverría era ecuatoriano y vivió en México, yo creo que el criterio que tenemos que discriminar no es el pensamiento europeo contra el pensamiento latinoamericano. Yo creo que lo que tenemos que discriminar es el pensamiento dominante que reproduce al orden social burgués y el pensamiento crítico que nos da herramientas para combatirlo. Entonces, claro que hay que recuperar todos los pensadores críticos latinoamericanos que sean importantes, pero no en una lógica de decir entonces ya olvidémonos del pensamiento europeo, porque yo les juro, si yo tengo que leer a esos charlatanes como Walter Miñolo, como Aníbal Quijano, como el charlatán cuyo nombre ni siquiera quiero pronunciar, que da clase en esta facultad, y a cambio de eso voy a tener que abandonar la lectura de Adorno y de Horkheimer, o de Walter Benjamin, o de Foucault o de Elias. Prefiero dedicarme a la fiesta brava, ¿no? Bueno, por lo cual, como ustedes ven, estoy particularmente notado. Pero el punto es, fíjense, paso a otro punto, entonces solo hago esa aclaración, porque lo que yo sí creo que tenemos que rescatar de una manera sistemática es los saberes populares. Yo sí creo que efectivamente esa falsa jerarquía de saberes tiene que ser quebrada. Yo sí creo que todo el saber brota de la experiencia directa. Todo saber, toda ciencia, todo conocimiento es conocimiento del mundo real. Y me perdonan, pero las personas que están todo el tiempo en contacto con la realidad, las que construyen el mundo, las que hacen las carreteras, las que fabrican los alimentos que comemos, las que hacen la ropa con la que vestimos, las que hacen estos edificios en los que habitamos, o estudiamos o hacemos lo que sea, son las clases populares, son los sectores subalternos. Como ellos producen y construyen el mundo real, ellos todo el tiempo, más dinámicamente y más pronto que nosotros, son los que están generando nuevos conocimientos. El saber nace de la experiencia.
Y entonces yo sí creo que efectivamente las universidades siempre van renqueando. El saber universitario es un saber de segundo grado, erudito, es un saber derivado, el saber de primera fuente que dinámicamente se está modificando y enriqueciendo día por día que pasa, es el saber nacido de la experiencia. Y ese saber lo tienen las clases populares y lo han tenido siempre. Entonces a ellas tenemos que volver. El conocimiento religioso no existe en mi opinión, existe la religión, y en mi opinión, honestamente, respeto mucho a las gentes que creen, pero yo sí creo que la religión es el opio del pueblo y sueño con un mundo en el que no haya religión, lo digo claramente. Respecto de la segunda pregunta que hacían, sí, yo creo que efectivamente el capitalismo instaura una clara jerarquía de las ciencias, pero véanlo en términos de los financiamientos del propio CONACYT en México. Las becas para ciencias naturales son 500 y las becas para ciencias sociales son 40 y las becas para las humanidades son 3. Y no es una hipótesis teórica, pero eso tiene que ver con la jerarquía, obviamente, de la burguesía. La burguesía, desarrollar ciencias naturales que le permitan conocer y explotar productivamente la naturaleza es algo vital y redituable, porque la burguesía vive de explotar justamente a la naturaleza, como dijo Marx, en primer lugar, y en segundo lugar al propio trabajo. Entonces, claro que ella va a financiar todo lo que sea ciencias naturales que le sea redituable y productivo. Ahora, la función fundamental de las ciencias sociales es reforzar su dominio ideológico. Claro que también es importante, pero es 1000 veces menos importante que producir plusvalía. Entonces también dirán, ok, que se vayan 100 científicos para que crean que efectivamente Huntington es maravilloso, cuando es un retrasado mental, o que crean que Fukuyama dice cosas interesantes cuando no dice nada y su libro de China de la historia se cae entre las manos, o que crean que, no sé quién más había citado, pero que bueno, en fin, claro, entonces den 100 bequitas para eso, ¿no? Den 500 para ciencias naturales, den 100, y luego den 3, porque bueno, pues o sea, a que fijamos ser políticamente correctos. Pero las artes, ¿a nosotros qué? A la burguesía el arte le tiene sin cuidado. A la burguesía le tiene, digamos, en la medida que pueda usarlo ideológicamente, naturalmente. La cultura no le importa para nada. Eso es pérdida de tiempo. Entonces hay una clara jerarquía. Las ciencias naturales son las más importantes. Las ciencias sociales tienen una cierta relevancia y las humanidades son nulas y no importantes. Bueno, no hay nombres de científicos españoles. Me recordaba cuando el compañero decía esto, era una cosa muy curiosa, pero ustedes saben de dónde salen todos nuestros apellidos, ¿no? O sea, nuestros apellidos, que él decía, es que no hay Sánchez, ni Pérez, ni Rodríguez en las ciencias, ¿no? En los grandes científicos. Sánchez viene de Sancho, Pérez viene de Pedro, Rodríguez viene de Rodrigo. Todos nosotros nos apellidamos Sánchez, Rodríguez y Pérez, porque los españoles que llegaban decían, todos los indígenas que viven en mi dominio, como yo soy Martín, se apellidan Martínez. Y yo soy Pedro, entonces todos se apellidan Pérez. Por eso son los apellidos más comunes. Yo me llamo Fernando, todos se llaman Fernández. Bueno, esa es una acotación de paso solamente. Una pequeña apostilla. Decían que, por ejemplo, este lema de otro mundo es posible. Yo sí creo que aquí deberíamos tener muy clara una diferencia que puede parecer puramente verbal, pero no lo es. El lema de otro mundo es posible es el lema del Foro Social Mundial. El Foro Social Mundial fue interesante en sus primeras 5 emisiones. Después se vació el contenido, y me van a perdonar, pero ya no juega un papel demasiado progresista. O sea, se reúnen activistas que se ponen a llorar juntos y que dicen que este mundo es horrible y que terminan repitiendo y cantando que hay otro mundo posible. Ese mundo, pero entonces fíjense, ahí van las transnacionales que defienden el capitalismo verde, ecologista, y ellas dicen, claro, otro mundo todavía capitalista, pero ecológico es posible. Y así cada uno retraduce. Y hay otros que dicen, otro mundo todavía capitalista, pero con una redistribución un poco más justa del ingreso y con menos pobreza es posible. En eso se ha convertido el Foro Social Mundial. Por eso desde el 4º foro hubo un contraforo que cada vez es más potente y tiene más gente que los propios foros. Y el Foro Social Mundial fue cooptado por los gobiernos progresistas de América Latina. Y me van a perdonar, pero los gobiernos progresistas de América Latina, o sea, Maduro, claro, la derecha es impresentable y es horrible, pero el gobierno de Maduro y el gobierno de Rafael Correa y el de los Hitler y el de Evo Morales no son gobiernos que representen a sus clases populares,
son gobiernos absolutamente capitalistas que a lo que representan esas sus respectivas burguesías nacionales. Lean por favor un artículo que acaba de salir en el número 26 de la revista Contrahistorias de Raúl Sibeki, que se llama Crítica de los gobiernos progresistas. Fue su participación en el seminario de mayo de 2015 con los zapatistas. Él es uruguayo y él dice, a mí todos me dicen, no, tú con Mújica estás feliz brincando de gusto. Y les dice, no, ¿saben qué? Mújica es peor que Peña Nieto. Y todo su argumento es para fundamentar y explicar en qué sentido, en un cierto sentido, Mújica puede ser peor que Peña Nieto, porque es un engaño, porque justamente pretende decir que realmente sí es un gobierno popular, que sí va a liberar a las clases populares, que sí va a acabar este mundo horrible. Es una ruptura de un antes y un después. Lo que yo creo que hay ahora, y aquí sigo a Manuel Wallerstein, es una crisis terminal del capitalismo. Les tengo buenas noticias a ustedes. La mayoría de ustedes son más jóvenes que yo, efectivamente, entonces vivirán para verlo. Como siempre digo, si se cuidan, si hacen ejercicio, si no consumen drogas, si no fuman. Si fuman, ya se hundieron, pero si no fuman, quizá lleguen a ver un mundo no capitalista. Fíjense, después de 1968 se inicia la crisis terminal y entonces, ¿saben qué es lo que pasa? ¿Quién cree en las ciencias sociales después de la teoría del caos? De veras, ustedes deben leer un libro de Ilya Prigogine e Isabel Stengers que se llama La Nueva Alianza. ¿Saben qué cosa dice? Y ese es el reto más grande, que no me pidió ni Lev ni tampoco Adolfo, ese es el reto más grande que un científico le ha planteado en los últimos 40 años a la ciencia. ¿Saben? Que él dice ni más ni menos que esto. Él dice todo eso de la física, todo eso de la química, de la termodinámica, todo eso es fantástico. Pero ¿saben cuál es mi hipótesis? Que todo eso que son las leyes que se han establecido de cómo funciona la naturaleza y el universo solo se aplica a un pequeñísimo fragmento del universo entero. Vamos a decir cualquier cosa, del 100% de lo que es el universo, lo que el hombre ha descubierto y que llama ciencias naturales, quizás se aplique al 0.00001%, y en todo lo demás no funciona. Esa es la hipótesis de Prigogine. Yo estoy absolutamente convencido de que Prigogine tiene razón. Eso lo digo para gastar a mis colegas aquí, bueno, a los científicos naturales. Pero entonces, ¿qué? Construimos durante 500 años ciencias de la física y de tal, y esas valen para el 0.001 del universo, y el otro 99.99999 que no sabemos nada, no entendemos nada. Estamos, no digamos que en pañales, o sea, no hemos nacido, ni siquiera está todavía fecundado el óvulo, o sea, es más, no existe todavía. Bueno, en fin. Y lo mismo pasa en ciencias sociales, en toda la teoría política, en la economía. ¿Saben dónde se están gestando las nuevas ciencias y los nuevos saberes? Lean, lamento que no lo traje, pero hay un libro fantástico que se llama El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, tomo 1, que son las comunicaciones de los compañeros. Quieren saber dónde están los desarrollos de, llamémosle entre comillas, ciencia económica más avanzados de todo el planeta. Están en los textos del subcomandante insurgente Moisés de ahí. ¿Saben desde dónde se puede renovar toda la teoría política? No es Norberto Bobbio, ni Rudolfo Paramio, ni todos esos cretinos ridículos los que van a renovar la ciencia política. ¿Saben quién va a renovar la ciencia política? Los compañeros zapatistas, desde el concepto de democracia directa, desde el concepto precisamente de lo que realmente es la representación, desde el concepto de lo que es una democracia asamblearia, desde la manera en que ellos manejan la cuestión de mayorías y minorías. Eso ningún teórico político, ni europeo, ni latinoamericano, ni nada se le ha ocurrido. Y los zapatistas lo están haciendo ya en los hechos. Las ciencias se van a renovar desde la práctica otra vez de los compañeros zapatistas, todas las ciencias sociales desde su práctica. Y ahora también las ciencias naturales. A eso nos están invitando en agosto próximo, o julio, y luego en diciembre, ¿no? A renovarlas, no, así, bueno, no me queda al revés. Bueno, en fin, somos sucesores de los pueblos indígenas sin duda alguna, y deberíamos partir de su herencia, estoy absolutamente de acuerdo, y deberíamos de renunciar a esta tontería que nos meten en la cabeza, de veras. Todos ustedes son universitarios y el día de mañana tendrán un título. Muchos de ustedes, como no van a encontrar empleo, la cruda realidad, harán una maestría, y como si seguirán sin encontrar empleo, harán un doctorado, y como de todas maneras no van a encontrar empleo, harán un postdoctorado que durará 2 años, y quizás luego hagan un segundo y un tercero, ya no
porque ahora ya con el CIP y la UNAM estableció que hay límites de 3 años, o sea que ya solo pueden ser 1 o máximo 2 por doctorado. Bueno, dando eso y después de todas maneras irán a la cruda realidad del desempleo. Pero fíjense, tienen que romper una cosa. Una persona que tiene un título de doctorado no es más inteligente que una que no fue a la escuela, no lo es. Ustedes me van a preguntar, pero yo vivo en el medio académico, tengo miles de colegas que tienen títulos de doctorado y de postdoctorado, hice un postdoctorado en Francia, todo lo que ustedes quieran, me muevo en este medio. Nadie es perfecto. Bueno, yo conozco indígenas inteligentes, pero también gentes de las clases populares que son 40 veces más inteligentes que muchos de los doctores y maestros con los que yo converso. Tenemos que quebrar esa tontería de decir un título universitario garantiza más que. Garantiza simplemente el hecho de que estuvo sentado más tiempo, oyendo a un maestro al que no escuchaba, mandando WhatsApp por abajo de la mesa y pensando en la novia o en el conflicto con el padre o la madre que acaba de tener. Y no, perdón, pero eso no es conocer nada. Bueno, a ver, la compañera que dice la cuestión de las mujeres y todo, a ver, hay que decirlo, el capitalismo no va contra solo las mujeres, va contra todos los saberes populares, va contra los magos que son hombres, va contra los astrólogos que son hombres, va contra las brujas que tienen un saber de curandería muy popular. O sea, lo que quiere el capitalismo es eliminar todas las formas de saber popular, todas, incluidas también las de las mujeres, e instaurar evidentemente una relación donde solo lo que se llama la ciencia, estudiada en las escuelas, en las academias y en las universidades, tiene valor y jerarquía, y es el saber, no un saber, sino el saber, y todos los otros saberes populares, incluidos los de las mujeres y las brujas, no sirven para nada. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, me pregunta la compañera, ¿y qué pasa en el periodo neoliberal? Le tengo buenas noticias a la compañera. Eso que se llama políticas neoliberales justamente coincide con el periodo post-68. El periodo post-68 es el periodo en el cual uno de los 40.000 síntomas de la crisis terminal del capitalismo es que también entró en crisis el patriarcado. Y entonces ahora, ustedes me van a perdonar, pero todos somos feministas, incluso aunque no queramos. Yo soy feminista también, con mucho gusto, por cierto, pero les voy a decir en qué sentido son los feministas. Después de 40 años de los efectos de 1968, la sensibilidad feminista ha penetrado en toda la sociedad y en todas las clases sociales de todas las sociedades del planeta de una manera absolutamente irreversible. Por eso ustedes, por ejemplo, en mi época todavía de estudiarse muchísimo, antes, bueno no, en el 68 yo tenía 13 años, pero todavía me tocó las primeras etapas. Después del 68 todavía, en las reuniones, digamos así, de los muchachos, la gente se permitía bromas machistas y la gente se quedaba tan tranquila. Hoy yo lo veo, yo tengo hijos, con mis hijos, si cualquiera se atreve a hacer una broma homofóbica o una broma peyorativa respecto a las mujeres machista, 40 se van contra él y le dicen, estás loco, eres un imbécil, no sé qué, no sé qué. Pero eso no crean que solo en el medio intelectual o en el medio universitario, en las clases populares sucede lo mismo, en todos lados sucede lo mismo. Claro, no en los medios panistas, porque ahí la derecha sí es ultrafascista y esa sí dice que las mujeres tienen que estar en la casa y tal. Pero digamos, el 99% de la sociedad es absolutamente feminista. Dicho esto, ¿cuál feminismo hay que defender? El feminismo inteligente. Me perdonan, pero el hombre no es enemigo de la mujer. O sea, el hombre es tan víctima como la mujer. Lean un libro de Pierre Bourdieu que se llama La dominación masculina, donde lo que Bourdieu dice es precisamente, lo que está mal es que precisamente digan, al hombre le toca ser fuerte y a la mujer le toca ser débil. Pero en compensación a la mujer le toca ser sensible y al hombre entonces tiene que ser insensible. Esa división ridícula de decir los hombres tienen las características, el hombre tiene que ser guerrero y claro, la mujer tiene que quebrarse al primer soplo. Eso es lo que está mal, pero de eso somos víctimas nosotros, porque todos nosotros tenemos que ser guerreros e insensibles y fuertes y sostenerlos. Y las pobres mujeres tienen que llorar y tienen que chantajear y tienen que tal. Son funciones ridículas las dos. A ver, entonces no es que el hombre es el enemigo de la mujer. El capitalismo nos jode por igual a los hombres y a las mujeres. Y como dicen las compañías zapatistas que son feministas inteligentes, juntos el hombre y la mujer lo que tenemos que hacer es matar y eliminar al capitalismo, que es la fuente de todos nuestros males, y también del patriarcado capitalista, que no fue fundado por el capitalismo, pero que sí lo recicla y lo utiliza naturalmente
en su propio beneficio. Pero bueno, las políticas neoliberales coinciden con esta difusión del feminismo, somos muy felices, ¿no? En ese aspecto. Y luego, por último, me preguntan cómo Marx está presente en la lucha zapatista. Pues de mil maneras. Yo sí creo, lean otra vez ese libro que se llama El pensamiento crítico frente a la isla capitalista. Yo creo que los compañeros claramente están diciendo, ahí los compañeros dicen, si renunciamos a la teoría del valor de Marx, no entendemos nada de la economía capitalista que estamos hoy padeciendo. Y también dicen, si renunciamos a la teoría de la historia de Marx, no vamos a entender nada de la evolución del mundo en el siglo XX y en el siglo XXI. Tenemos que partir de Marx. Pero los compañeros zapatistas son geniales, brillantísimos e inteligentes, como todas las clases populares, pero ellos más, porque además llevan 20 años luchando, y todas las clases populares llevan muchos años luchando, pero desafortunadamente no han logrado alcanzar y concretar lo que ya concretaron los compañeros zapatistas. Fíjense, el zapatismo, como lo dijo alguna vez el extinto subcomandante Marcos, el zapatismo es fruto de una fusión muy complicada y muy singular, que es, de un lado, la generación de la dignidad, dice Marcos, de los jóvenes de los años 60, 70 y 80, que alumbraron con su propia sangre eso que después se llamó neozapatismo. Pero del otro lado, de un saber indígena, no centenario, sino milenario, acumulado por los indios de Chiapas, que es leído en clave rebelde. Ojo, no es el saber indígena en sí mismo, porque el saber indígena tiene muchos elementos muy atrasados que debemos criticar. Pero si leemos el saber indígena en clave rebelde o en clave insurrecta, y le juntamos los elementos del marxismo más avanzado, justamente post-68, que no solo en México, sino en el mundo entero se renovó, y los fundimos, tenemos el zapatismo. Entonces, ¿qué necesitamos? Sin duda Marx, pero no nos basta Marx. Necesitamos todas las tradiciones del marxismo crítico, o sea, Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Edward Palmer Thompson y Manuel Wallerstein, Escuela de Frankfurt, y algunos más que se me escapan. Pero además de eso necesitamos las tradiciones del pensamiento crítico, como Marx leyó y recuperó mucho de Ricardo y lo integró en su perspectiva. Nosotros tenemos que leer a Foucault, y leer a Brodel, y leer a Marc Bloch, y leer a Norbert Elias, y leer a Keynes, e integrar lo que ellos nos dan como elementos críticos. Entonces, Marx está hiperpresente en la lucha zapatista, pero tenemos que recuperar a Marx, pero luego tenemos que incorporar todos estos otros elementos. Y también aprender más de ese saber indígena. Fíjense, los compañeros indígenas tienen todavía de nosotros, ¿sí? Y en esta sociedad donde de veras ustedes padecen, ustedes más que nosotros, porque eso es otro síntoma de la degradación del capitalismo. Ustedes son víctimas de la agudización más extrema del individualismo posesivo, pero en un grado que ustedes no se dan cuenta de veras. O sea, todo sentido de comunidad, todo sentido de solidaridad y de pertenencia, el capitalismo lo hace trizas y pedazos. O sea, bueno, en nuestra época no era tan fuerte, claro, porque eso ha sido siempre el capitalismo, pero ahora yo me espanto de veras, o sea, bueno, porque les digo que yo tengo hijos y tengo muchos estudiantes jóvenes, yo veo, llegan y dicen, vamos a lo que sea, a la tienda de aquí afuera o al restaurante y tal, y entonces cada uno dice, a ver, yo solo tengo 3 pesos, yo solamente como, no sé, o sea, unos fritos. Y el otro trae 40 pesos y entonces si pide un refresco y pide no sé qué, y pide un hot dog y pide tal. En nuestra época eso era impensable. O sea, nosotros íbamos 6 a un lugar, juntábamos todo el dinero y luego decíamos, a ver, ¿qué nos alcanza para todos? Con estos 30 pesos que entre todos juntamos, y da igual si Juanito dio 1 peso y yo di 8, pues es porque la vida es diferente y porque mi papá me dio 8 y a Juanito solo le dieron 1. Pero eso yo no veo que pase ahora. Y eso de veras debe ser revertido. Porque esa lógica de quítate tú para ponerme yo, o de yo veo por mí y tú ves por ti, no nos lleva a ningún buen lugar. Y termino con el último punto, la producción de mercancías, y en ese sentido como se enajenan los científicos. Sin duda alguna hay este proceso, y se da en las ciencias naturales, se da en las ciencias sociales. ¿Qué creo que yo, cuál es la conclusión? Todos aquellos que quieran o querramos hacer pensamiento crítico o desarrollar pensamiento crítico, tenemos que hacerlo, como decía Walter Benjamin, absolutamente a contrapelo de nuestras instituciones, a contrapelo
de las autoridades a contrapelo de los coordinadores. Se los digo porque bueno, o sea, y uno paga el precio, como decía Lego, o sea, entonces no estudias el tema del petróleo, no tienes financiamiento, ¿sí? Ah, bueno, no eres políticamente correcto en tus clases, entonces te quitamos los cursos de historia. Dices que la historia que se enseña en esta facultad, lo digo y lo repito ahora y lo diré 1000 veces, es la más atrasada de todo México, más atrasada de cualquier otro punto de México, y es de las más atrasadas del mundo. Entonces todos los profesores del área de historia aquí me odian. Yo estoy muy contento porque los estudiantes al mismo tiempo, bueno, algunos estudiantes me quieren mucho y entonces, bueno, pero lo digo porque todo lo que hagamos, si va en un sentido crítico, tiene que ser al margen, a contrapelo de, en contra de esas estructuras universitarias, en contra de esas lógicas mercantiles, en contra de esos procesos, digamos, de generación y de mercantilización de todo el conocimiento científico. Perdón por extenderme tanto, pero me hicieron muchas preguntas a mí. Caída, tropezones y bajo, guerra potente, sin ningún atajo, atajo, flojos, tontos, votos, no sirven para tanto, soto a soto de mentes, impaciente, inconsecuente, caretas, se les nota, su problema es el emblema, el lema de la condena es que más da, subasta, ventas, altas cuentas, sube tu renta a 70, atenta mientras pueda, experimenta, revienta, con violencia, paciencia, se acaba la prudencia de ignorancia, tendencia a la presencia, tolerancia, la inteligencia, en mente la impotencia por la sobreabundancia de los ricos, poderosos, misteriosos, mentirosos, espantosos.